El hombre que aparece en esta foto de boda es David Pitts, y su sonrisa aparentemente feliz se convirtió en el símbolo de un crimen impactante ocurrido en el estado de Washington, Estados Unidos, en 2006. En la imagen, David está de pie junto a su esposa, Nicole Pitts, su propia víctima, y su suegra, sonriendo alegremente en el gran día. Nadie habría podido imaginar que, tan solo unos años después, ese mismo esposo asesinaría sin piedad a Nicole y manipularía la escena para desviar a los investigadores. El caso se prolongó durante años, indignando a la opinión pública por la frialdad del autor y el dolor interminable de la familia de la víctima. Si quieres conocer toda la verdad detrás de esta imagen aparentemente cálida, quédate hasta el final del video. En la mayoría de los casos, la adicción no es una sentencia de por vida. Muchas personas que fueron alcohólicas, por ejemplo, han logrado superar su adicción, volver a una vida normal, formar una familia y ayudar a otros con problemas similares a salir adelante. La historia de una joven llamada Nicole Pitts también comenzó así. Alguien que parecía tener un futuro brillante por delante. La investigación de este complejo caso duró 6 años antes de que el principal sospechoso del asesinato fuera llevado ante la justicia. Y se necesitó un año más para demostrar su culpabilidad en los tribunales y enviar al criminal a prisión por el mayor tiempo posible. A simple vista, este crimen parecía haber sido perfectamente planeado, calculado hasta el más mínimo detalle. Y el propio criminal, durante muchos años, creyó que nunca sería castigado. Vivía plenamente, confiado en que la justicia jamás lo alcanzaría. Pero fueron los pequeños detalles que el equipo de investigación tardó años en recolectar pieza por pieza, los que ayudaron a armar todo el rompecabezas. Y ahora intentemos entender esta historia enredada desde el principio. ¿Quién era Nicole Pitts? Nicole Pitts nació en el condado de King, en el estado de Washington, el 26 de febrero de 1973. Era hija única de sus padres, quienes se divorciaron cuando ella aún estaba en la secundaria. Durante su adolescencia, Nicole era enérgica y sociable, participaba en deportes y se le consideraba realmente encantadora. Siempre tenía muchos amigos y le encantaban las escapadas al campo. Su lugar de retiro favorito era el lago Sammamish, ubicado al este de Seattle, un sitio que visitaba cada verano. Después de graduarse de la secundaria, ingresó a la Universidad Western Washington, donde se especializó en relaciones públicas. Al mismo tiempo, Nicole se mantenía activa en los deportes, tenía una excelente condición física y decidió convertir su pasatiempo en una fuente de ingresos. Consiguió trabajo como entrenadora en un club deportivo local, donde rápidamente se ganó el respeto de sus colegas y construyó una clientela estable de alumnos que adoraban asistir a sus clases grupales. Al mismo tiempo, Nicole decidió seguir estudiando administración y más tarde consiguió un empleo en una importante empresa de telecomunicaciones móviles. Exteriormente se mostraba amable, sociable y siempre dispuesta a ayudar. Pero pocos podían imaginar que detrás de esa apariencia estable se escondía un profundo dolor y mucha desdicha. Una adicción peligrosa. Durante su adolescencia, Nicole atravesó una crisis grave cuando sus padres se divorciaron. Con una mente inmadura y aún en desarrollo, fue un golpe muy fuerte. Una personalidad rebelde y malas compañías llevaron a Nicole a evadir sus problemas, recurriendo al alcohol para ahogar sus penas. Todo esto desembocó en una adicción grave que duró muchos años y causó daños severos tanto a su salud física como mental. En ese entonces, la madre de Nicole, Gael, era azafata y estaba casi constantemente ausente debido a un horario de trabajo muy exigente. Como resultado, no se dio cuenta a tiempo de que algo andaba mal con su única hija. Nicole vivía con su abuela, ya mayor, quien tampoco reconoció de inmediato que su nieta bebía con frecuencia. Cuando finalmente se descubrió la verdad, la adicción al alcohol ya había causado daños irreversibles. La persona que ayudó a Nicole a enfrentar el problema fue su madre, Gael, quien siempre estuvo muy unida a ella a pesar de todo.
No solo llevó a su hija a terapia, sino que también asistió con ella a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, ayudándola a abrirse y superar sus ansias. En esa época, Gael se había vuelto a casar y su nueva pareja, Rod, era muy comprensivo. Apoyó totalmente a la hija de su esposa, la amó como a su propia hija y creyó firmemente que podría superar su adicción. Nicole se tomó la terapia con seriedad, nunca faltaba a una sesión, y en poco tiempo logró controlar su adicción. Sin embargo, como se mencionó antes, el alcohol ya había causado daños importantes a su salud. Nicole sufría de problemas pancreáticos severos, al punto de necesitar una operación. Pero la consecuencia más dolorosa fue que el abuso de alcohol a una edad tan temprana afectó su sistema reproductivo, dejándola incapaz de tener hijos. Conociendo al amor de su vida. A mediados de los años 90, luego de haber superado su adicción y vuelto a una vida sobria, Nicole conoció al que sería su futuro esposo, llamado David. En ese momento, ella recién comenzaba a trabajar en el club deportivo, mientras que David era un cliente habitual, un hombre alto, apuesto, que se cuidaba mucho y nunca se perdía un entrenamiento. De inmediato se sintió atraído por Nicole, y ella también notó al encantador entrenador, comenzando a desarrollar sentimientos por él. De hecho, David era 4 años menor que Nicole, pero la diferencia de edad no les importaba. Poco tiempo después surgió una relación romántica entre ellos, que duró casi 8 años. No fue sino hasta el año 2002 que la pareja se casó. Celebraron una boda hermosa, pero sencilla en Hawái, invitando solo a sus seres más cercanos. Tras la boda, los recién casados se establecieron en el tranquilo pueblo de Linwood, Washington, donde compraron su propia casa y poco a poco construyeron una vida estable. Nicole era una joven amigable y sociable que rápidamente hizo amistades y forjó buenas relaciones con todos sus vecinos. Amaba absolutamente a los animales y tenía varios perros. Como no podía tener hijos, Nicole volcó todo su amor maternal no utilizado en sus queridas mascotas. Según los vecinos, David y Nicole parecían una pareja perfecta. Casi nunca estaban separados. A menudo paseaban juntos a sus perros y siempre se les veía radiantes de felicidad. A Nicole le encantaba cocinar y realmente era muy buena en ello. A menudo consentía a su esposo con deliciosas comidas caseras y también disfrutaba sorprender a sus invitados con sus habilidades culinarias. En 2006, pocos días antes de cumplir 33 años, Nicole desapareció misteriosamente. Ese día marcó la primera vez que no asistía a una reunión de Alcohólicos Anónimos, donde era una líder e inspiración para todo el grupo. Como esto nunca había ocurrido antes, otros miembros pensaron que quizás había recaído después de casi 9 años de sobriedad. Ese mismo día, Pitts tampoco se presentó a trabajar, lo que preocupó a sus colegas. Al anochecer, su madre, Gael, comenzó a alarmarse al no poder contactar con su hija durante todo el día, algo que jamás había sucedido. Llamó a David para preguntar qué había pasado, pero el yerno respondió que él tampoco había logrado comunicarse con su esposa. Según él y Nicole habían tenido una pequeña discusión el día anterior, así que cuando la llamó al día siguiente y ella no respondió, supuso que aún estaba molesta. Por esa razón, David no buscó inmediatamente a su esposa, sino que esperó hasta la noche para disculparse. Cuando Nicole aún no había regresado a casa al anochecer y su teléfono seguía sin respuesta, la familia decidió presentar un reporte a la policía. Sin embargo, el reporte no fue aceptado de inmediato porque la persona desaparecida era un adulto y ni siquiera había pasado un día completo desde su desaparición, por lo que la policía consideró que no había motivo de preocupación. Como resultado, la búsqueda no comenzó sino hasta la noche siguiente, cuando Nicole seguía sin aparecer y su teléfono seguía apagado. La policía decidió comenzar la búsqueda desde el último lugar donde se vio a Nicole, que era su casa y la de David. Sin embargo, no había pistas ni señales inusuales que sugirieran que Pitts había sido secuestrada o que enfrentara algún peligro en esa habitación. Además, Nicole también había desaparecido junto con su vehículo personal.
lo que llevó a la policía a sospechar que ella se había ido por voluntad propia y no tenía intención de regresar. Esto dio lugar a la primera hipótesis, que tras una discusión con su esposo, la joven decidió marcharse o darle una lección haciéndolo preocuparse. La segunda hipótesis fue planteada por los amigos del grupo de recuperación del alcohol. Según ellos, Nicole podría haber recaído tras muchos años de sobriedad. Lo que más preocupaba era que recientemente había estado tomando analgésicos fuertes con receta médica debido a una lesión en la espalda. Nicole a menudo excedía la dosis prescrita y en algún momento pudo haber pasado de las pastillas al alcohol. La tercera hipótesis era la peor, que Nicole no había regresado ni contactado a nadie porque ya no estaba con vida. Sin embargo, los seres queridos de la desaparecida se negaban a creer eso y seguían esperando lo mejor. Su madre y su padrastro no esperaron a que la policía completara los procedimientos y comenzaron su propia búsqueda. Pidieron ayuda a la comunidad a través de las redes sociales, solicitando que cualquier persona con información sobre el paradero de su hija se presentara. También volaron inmediatamente a Linwood, donde comenzaron a buscar a Nicole colocando volantes con su foto por todas partes y hablando con personas que la conocían. La policía no solo buscaba a Nicole, sino también su automóvil, mientras trataban de determinar la ruta que había seguido en ese fatídico día. Pero cuanto más se prolongaba la búsqueda, más comenzaba a desvanecerse la esperanza de encontrar a Nicole con vida. Las peores suposiciones se confirmaron unos días después, cuando un hombre que paseaba por un parque local descubrió accidentalmente el cuerpo de una mujer joven. Ese día había decidido acortar su ruta habitual atravesando una zona remota y poco transitada. Allí notó algo extraño entre unos arbustos. Al acercarse, se dio cuenta de que era el cuerpo desnudo y gravemente desfigurado de una mujer. El horrendo hallazgo fue reportado de inmediato a la policía. Los peritos forenses llegaron al lugar y concluyeron que el crimen podría haber implicado violencia, ya que el cuerpo de la joven no tenía ropa. No cabía duda, se trataba de un asesinato. Según la cantidad de hematomas, arañazos y contusiones, la víctima había sido brutalmente golpeada antes de morir. La causa de la muerte fue asfixia. Nicole había sido estrangulada con las manos. Fue una escena verdaderamente espantosa. Como aún no se había encontrado el automóvil de la víctima, los investigadores especularon que el motivo principal del crimen podría haber sido un robo, y que el agresor mató para eliminar a un testigo. Y dado que la víctima era una mujer joven, no se descartaba la posibilidad de una agresión sexual. La policía sospechó de inmediato que el cuerpo encontrado era el de Nicole Pitts, quien había desaparecido días antes y estaba siendo buscada en toda la ciudad. Sin embargo, el cuerpo aún no había sido formalmente identificado por la familia. Cuando Gael vio el cuerpo de su hija en la morgue, se desmayó. La madre necesitó atención médica. Su esposo, Rod, también quedó devastado por el dolor. Pero la reacción del esposo viudo, David, sorprendió a muchas personas. David no parecía estar de luto. Sus emociones parecían algo forzadas. Sin embargo, en ese momento, nadie le dio demasiada importancia a eso, ya que cada quien procesa la tragedia a su manera. Mientras continuaba la búsqueda del vehículo, la policía aún creía que el automóvil era el objetivo principal del atacante y que dentro del vehículo podrían encontrarse rastros del asesino. La información sobre el automóvil fue compartida en múltiples plataformas de medios, junto con un llamado a que cualquier persona que hubiera visto el vehículo lo reportara de inmediato a la línea directa. El coche fue encontrado solo unas semanas después, en un estacionamiento en las afueras de la ciudad. El Volkswagen Polo gris, que lucía bastante común, había llamado la atención de un guardia de seguridad porque había estado abandonado durante mucho tiempo. Pero el guardia no tenía idea de que el vehículo estaba relacionado con un caso de asesinato. La policía incautó inmediatamente el vehículo para realizar una inspección exhaustiva y los análisis forenses necesarios. Creían que allí podrían encontrar pruebas y pistas importantes para dar con el autor y reconstruir los eventos del crimen. Sin embargo, los investigadores quedaron completamente decepcionados.
No se encontró absolutamente nada en el coche. No había manchas de sangre, ni señales de lucha, ni evidencia de que la propietaria del vehículo hubiera sido forzada a ir a algún sitio. Dentro del coche solo se encontraron huellas dactilares y ADN de Nicole y su esposo, quien también usaba el auto ocasionalmente. No obstante, los investigadores no se apresuraron a devolver el coche a David, porque creían que las pruebas seguían allí. Simplemente no eran visibles a simple vista. El único hecho innegable era que la joven había sido brutalmente asesinada, pero el motivo del crimen seguía siendo completamente desconocido. La teoría del robo de vehículo perdía fuerza, ya que el coche parecía haber sido abandonado casi de inmediato al otro lado de la ciudad y no mostraba signos de lucha en su interior. El siguiente motivo evidente era la agresión sexual, pero esa hipótesis tampoco se confirmó. Los expertos descubrieron que, al menos durante el día anterior a su asesinato, la víctima no había mantenido actividad sexual, ni consensuada ni forzada. Sin embargo, eso todavía no explicaba por qué la víctima no tenía ropa. La tercera hipótesis era un motivo personal, o emociones intensamente negativas del agresor hacia la víctima. Esta línea de pensamiento se veía respaldada por las heridas severas, como si hubieran sido infligidas en un ataque de ira. Pero Nicole era conocida por ser una persona amable, dulce y siempre dispuesta a ayudar a los demás. No tenía enemigos ni personas que la detestaran. Este caso tan difícil corría el riesgo de quedar sin resolver, ya que pasó casi un año sin nuevas pistas ni avances en la investigación. Nadie había visto quién conducía el coche ni quién lo había dejado en el estacionamiento. El lugar era bastante solitario y no contaba con cámaras de vigilancia. Un detalle extraño era que el conductor claramente era mucho más alto que la víctima, lo cual se evidenciaba por la posición ajustada del asiento del conductor. Otro elemento sospechoso era que el caso fue clasificado como confidencial y no se revelaban actualizaciones sobre la investigación ni pruebas recién descubiertas, ni siquiera a los familiares de la víctima. Eso significaba que la madre, el padrastro y el esposo de Nicole estaban completamente en la oscuridad, recibiendo solo actualizaciones esporádicas. Por ejemplo, que la tarjeta bancaria de Nicole había sido utilizada en una estación de servicio después de su desaparición. La policía solicitó revisar las grabaciones de vigilancia de ese lugar, pero lo que vieron se convirtió en un misterio. Los padres de Nicole, desesperados por la falta de avances y porque el asesino seguía libre, decidieron realizar su propia investigación independiente. Contrataron a un detective privado para recopilar toda la información, verificar sus propias hipótesis y ofrecieron una recompensa de $1,000 a quien pudiera aportar datos útiles. Más tarde, la recompensa se elevó a $35,000, pero el caso seguía sin progresos. David solo mostró interés en la investigación durante los primeros 6 meses. Después se fue apartando poco a poco, cortó contacto con su suegra y su padrastro, y luego se volvió a casar rápidamente y tuvo hijos. Para Gael esto fue un golpe enorme, porque su hija no podía tener hijos, y David a menudo culpaba a su esposa por eso. La madre en duelo sospechó en repetidas ocasiones que el autor del crimen era su yerno, pero muchos creían que eso se debía simplemente al resentimiento, y la policía parecía descartar por completo esa posibilidad. Un giro inesperado en el caso ocurrió recién 6 años después del crimen, cuando David fue arrestado como principal sospechoso. Para la mayoría de las personas que seguían el caso, este desarrollo fue un shock absoluto. Pero no para la familia y amigos de Nicole, quienes lo habían sospechado desde el principio y lo habían dicho públicamente. A lo largo de los años de investigación, parecían haber perdido la fe en la justicia. Pero al final, la justicia llegó. David, quien para entonces se había mudado y había cortado todo lazo con la familia de su exesposa, quedó completamente sorprendido cuando le pusieron las esposas. Creía que el caso había sido cerrado hacía mucho tiempo y que nadie seguía buscando al asesino. David negó rotundamente su culpabilidad. Incluso aceptó someterse a una prueba de polígrafo.
y la falló estrepitosamente. Resultó que la policía había sospechado de David desde el principio, pero no tenían pruebas lo suficientemente sólidas para acusarlo. Para no alertar al autor y que huyera, optaron por investigar en silencio. Durante años, los investigadores reunieron incansablemente cada pieza de evidencia para asegurarse de que el culpable enfrentara el castigo que merecía. Tal vez David creía que había cometido el crimen perfecto y que nadie podría relacionarlo con él. Sin embargo, el caso contenía muchas irregularidades, y cada detalle debía ser examinado con cuidado. Empecemos por las grabaciones de vigilancia de la estación de servicio donde alguien utilizó la tarjeta de Nicole, la fallecida. Las imágenes mostraban claramente que la tarjeta había sido usada por un hombre que se parecía mucho a David. Sin embargo, no se pudo confirmar la identidad de la persona porque llevaba una gorra y gafas de sol oscuras. Aunque esta grabación no podía considerarse una prueba irrefutable, igualmente fue incluida en el expediente del caso. El segundo detalle inusual fue la ausencia del anillo de bodas de Nicole, una joya que nunca salía de casa sin llevar puesta. Al principio, todos asumieron que el asesino se había llevado el anillo. Pero durante el registro de la casa de la víctima, el anillo fue encontrado en una caja sobre su tocador. Además, durante la autopsia, los expertos forenses descubrieron un protector bucal nocturno en la boca de Nicole, algo que usualmente usaba al dormir para evitar el rechinar de dientes. A Nicole le habían recetado recientemente este dispositivo, poco antes del crimen, ya que estaba sufriendo de tensión mandibular involuntaria debido al estrés nervioso, lo que había causado erosión del esmalte y dientes astillados. Este hallazgo llevó a los investigadores a creer que la víctima había sido asesinada en su cama mientras dormía. Eso explicaría por qué el cuerpo estaba desnudo, completamente limpio y no mostraba señales de resistencia. El rostro de Nicole tampoco tenía rastros de maquillaje, algo inusual, ya que siempre se maquillaba cuidadosamente antes de salir de casa. En cuanto al protector dental, era posible que David simplemente lo hubiera olvidado, ya que su esposa apenas había comenzado a usarlo. Además, los expertos examinaron minuciosamente la posición del asiento del conductor en el coche recuperado y concluyeron que las medidas antropométricas de la última persona que lo condujo coincidían con las características físicas de David. Asimismo, como se mencionó, las únicas huellas dactilares encontradas en el coche eran las de David y Nicole. Si una tercera persona hubiera estado dentro del vehículo, seguramente habrían quedado rastros. Y si alguien hubiera intentado borrar deliberadamente las pruebas, también habría eliminado las huellas de los propietarios, lo cual no ocurrió. Otro descubrimiento importante vino gracias a los avances tecnológicos. Tras cometer el crimen, el perpetrador intentó deliberadamente despistar a los investigadores utilizando el teléfono de la víctima en varios puntos de la ciudad. Pero en esos mismos lugares y horarios también se registró la señal del teléfono de David. Resultó que David tenía un motivo. En esta familia que aparentaba ser perfecta, una crisis grave había estado gestándose desde hacía tiempo. Mientras Nicole estudiaba con dedicación, trabajaba en 2 empleos a la vez y ayudaba a personas en recuperación de adicciones, su esposo vivía sin rumbo, no lograba conservar ningún trabajo y prefería pasar el tiempo en bares y discotecas, donde gastaba el dinero de su esposa en alcohol y con otras mujeres. Como resultado, la familia cayó en una crisis financiera severa y la situación siguió empeorando. Nicole intentó convencer a su esposo de cambiar, dejar la fiesta y empezar a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos para sobrios. Pero David solo se burlaba de ella, llamándola aburrida y complicada. También hubo reportes de que David no solo la engañaba frecuentemente con diferentes mujeres, sino que incluso le había propuesto en varias ocasiones que participara con él. Ella siempre se negó rotundamente, y en una ocasión David incluso intentó emborracharla para forzarla a hacerlo. Gael, la madre de Nicole, sabía de los horrores que ocurrían en la casa de su hija y trató de convencerla de divorciarse. Pero Nicole se negó, porque aún amaba a David y tenía la esperanza de que él cambiara.
Después de la misteriosa muerte de Nicole, su esposo reclamó apresuradamente el dinero del seguro y rápidamente comenzó una nueva relación sentimental. Resultó que, unos meses antes de la tragedia, David ya estaba involucrado con una mujer llamada Jane. Frecuentaban bares y discotecas mientras su esposa estaba ocupada estudiando y trabajando. Cerca del cumpleaños de Nicole, David incluso llevó a su amante a casa. Y fue descubierto en el acto cuando Nicole regresó inesperadamente. Ese incidente provocó una fuerte discusión familiar. Nicole le contó a su madre, con quien tenía una relación muy cercana, lo ocurrido, y apenas unos días después desapareció misteriosamente. Sabiendo toda la historia, Gael había sospechado de su yerno desde el principio. Sin embargo, la policía insistía en que en ese momento no había pruebas suficientes para arrestar al sospechoso. Posteriormente, el caso fue clasificado como secreto de Estado. La familia de la víctima dejó de recibir información, y con el tiempo sus padres casi perdieron la esperanza de que el asesino fuera castigado. Casualmente, después de recibir una gran suma del seguro por la muerte de su esposa, David se la gastó toda con Jane. Gael sospechaba que Jane podría haber sido cómplice o instigadora, pero solo fue citada como testigo, ya que no se encontró ninguna prueba durante la investigación que la vinculara al crimen. David fue llevado a juicio en septiembre de 2013, pero siguió negando rotundamente cualquier participación en la tragedia. Su abogado defensor argumentó inicialmente que todas las pruebas eran circunstanciales y no podían probar la culpabilidad de forma concluyente. Cuando surgieron demasiados elementos desfavorables, cambiaron de táctica, intentando presentar a David como una víctima. Se mencionó que Nicole había usado analgésicos tras una lesión de espalda, e incluso trataron de convencer al tribunal de que ella había perdido el control, recaído en el alcoholismo y hecho la vida de su esposo insoportable. Pero, en primer lugar, esas afirmaciones eran completamente infundadas. Todos los que conocían a Nicole las negaron. Y segundo, aunque fueran ciertas, eso jamás justificaría que David matara a su esposa, y mucho menos con tal brutalidad. El crimen del acusado fue finalmente probado más allá de toda duda. Y por sus actos, David fue condenado a la pena máxima conforme a las leyes del estado donde se llevó a cabo el juicio, 18 años de prisión. Sin embargo, en 2025 podría ser considerado para libertad condicional tras cumplir 2/3 de su condena. Una reunión pequeña, una discusión detrás de la puerta del baño y una mujer que desapareció sin dejar rastro. Al principio, nadie llamó a la policía. No hubo gritos. Solo días después, los vecinos recordaron que había un pequeño fuego elevándose desde el patio trasero en las primeras horas de la mañana. 8 meses después, fragmentos de huesos calcinados fueron descubiertos en una zanja de drenaje remota, a más de 40 kilómetros de la casa de la víctima. El caso de Taylor Pomaski parecía destinado a permanecer como un misterio olvidado, hasta que pequeñas pistas, desde un mensaje de texto eliminado hasta rastros microscópicos de sangre en la lechada, comenzaron a revelar toda la verdad. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió detrás de esa puerta cerrada esa noche? ¿Y por qué nadie detuvo lo peor antes de que fuera demasiado tarde? Para comprender la verdad completa, desde aquella noche fatídica hasta la sentencia final, necesitamos regresar al principio. Taylor Pomaski fue vista por última vez en su casa en Spring, Texas, durante una pequeña reunión. Esa noche parecía ordinaria, pero lo que sucedió después destrozó a su familia, dejó una carga pesada sobre la comunidad y silenciosamente dio inicio a una de las investigaciones por homicidio más meticulosas del condado de Harris en los últimos años. Taylor había estado en una relación sentimental con Kevin Ware Jr., un exjugador de la NFL, durante varios meses. Los vecinos decían que la pareja casi no socializaba. Amigos y familiares notaban la tensión. Podían verla, aunque no supieran cuán grave se había vuelto. Todo ocurrió el domingo 25 de abril de 2021.
Esa noche llegaron invitados para una reunión informal con música y bebidas. Algunos asistentes recordaron momentos de risas y también de gritos, especialmente una discusión acalorada entre Taylor y Ware. Ella claramente parecía muy angustiada. Un invitado dijo que parecía ansiosa por irse, pero al final no lo hizo. Otro dijo que estuvo encerrada en una habitación por un tiempo. A la medianoche, algunos invitados ya se habían ido. Taylor nunca volvió a ser vista. Su coche seguía estacionado en la entrada. Dentro de la casa, todas sus pertenencias seguían intactas: su bolso, su teléfono y su querido perro. Nadie llamó al 911. No se presentó un reporte de persona desaparecida durante semanas. No fueron los gritos los que llamaron la atención, fue el silencio. El silencio comenzó con pequeños detalles, mensajes sin responder, llamadas que no se devolvían. Taylor dejó de contactar a su madre, una rutina que nunca había roto. A medida que pasaban los días, nadie en la familia recibió ninguna señal de ella. A principios de mayo, después de una semana completa de silencio absoluto, sus padres, que vivían en otro estado, se comunicaron oficialmente con la policía. El primer informe de persona desaparecida no parecía fuera de lo común. Se creía que una mujer de 29 años había desaparecido en algún momento después del 25 de abril, vista por última vez en la casa de Stallion Brook Lane. Cuando la policía llegó a revisar, nada en la casa parecía sospechoso. La puerta seguía cerrada con llave. No había señales de lucha, ningún equipaje faltante y ningún rastro de una salida apresurada. Pero las personas no desaparecen simplemente en el aire, especialmente no en un tranquilo día de primavera en los suburbios del norte de Houston, donde pequeñas casas de ladrillo están ubicadas entre céspedes bien recortados. La paz en lugares así puede adormecer a la gente en una falsa sensación de seguridad hasta que alguien desaparece y nadie lo nota, o nadie habla lo suficientemente pronto. Al principio, la policía sospechó que Taylor se había ido voluntariamente. Había estado en una relación inestable y mostraba signos de angustia psicológica en las últimas semanas. Cuando los investigadores revisaron los registros, encontraron un informe antiguo relacionado con una disputa doméstica, archivado solo unas semanas antes de la fatídica reunión. Taylor le había confesado a una amiga que no se sentía segura, pero nunca lo denunció formalmente. Lo que rápidamente volvió extraño el caso fue la completa desaparición digital de Taylor. Ninguna transacción bancaria, ninguna actividad telefónica, ni un solo inicio de sesión en redes sociales. En una era donde cada movimiento deja un rastro, ese silencio total se convirtió en la pista más clara de todas. La línea de tiempo tampoco era clara. Todo lo que se podía confirmar era esto: Taylor fue vista por última vez entre aproximadamente las 10:30 p.m. y la medianoche, y luego nunca volvió a aparecer. Nadie en la reunión de esa noche recordó haber visto a Taylor salir de la casa. No se registraron solicitudes de transporte, ni se realizaron llamadas salientes desde su teléfono. Tal vez el área estaba demasiado oscura esa noche, o quizá las cámaras de seguridad del vecindario no estaban funcionando como de costumbre. Cuando la policía recorrió la zona circundante, la mayoría de los vecinos solo recordaban vagamente haber escuchado discusiones y música fuerte provenientes de la casa. Sin embargo, una mujer proporcionó inesperadamente un detalle que nunca antes había compartido con nadie. Recordó haber visto humo elevándose desde el patio trasero la noche en que Taylor desapareció. El humo parecía provenir de un pequeño fuego y asumió que simplemente estaban quemando basura doméstica. Ese relato simple fue rápidamente anotado por la policía y tomado en serio. Cuando los investigadores regresaron a la escena para una segunda inspección, llevaron luminol para detectar rastros de sangre y se enfocaron en áreas clave como el pasillo de la cocina y el camino hacia el patio trasero. Aunque no se encontraron manchas visibles de sangre, charcos ni marcas de arrastre, los investigadores sintieron que algo no encajaba. El baño, previamente pasado por alto durante la revisión inicial, ahora llamó la atención.
había sido limpiado con una minuciosidad inusual, especialmente la lechada entre los azulejos del piso, que había sido recientemente blanqueada. Curiosamente, no había evidencia de que se hubiera contratado un servicio de limpieza profesional. En lugar de disipar las sospechas, ese nivel de limpieza levantó alertas. No se parecía a una limpieza normal, mostraba señales claras de encubrimiento. Surgió una serie de preguntas. ¿Quién fue la última persona en hablar con Taylor? ¿Quién se quedó después de que los demás invitados se fueron? ¿Y por qué el piso del baño fue limpiado con tanta intensidad al día siguiente, justo después de que una invitada desapareciera sin dejar rastro? La investigación comenzó a centrar su enfoque en las personas más cercanas a Taylor. ¿Quiénes estuvieron allí esa noche? ¿Quiénes se fueron temprano? ¿Y cuál de ellos tenía antecedentes penales? No pasó mucho tiempo antes de que la sospecha comenzara a concentrarse en un individuo. Alguien no solo directamente relacionado con Taylor, sino también familiarizado con todos los involucrados. Y sin embargo, desde un punto de vista legal, seguía siendo solo un caso de persona desaparecida. No había un cuerpo, ni una escena del crimen clara, ni testigos directos. Todo hasta ese momento era solo una cadena de suposiciones en torno a la silenciosa desaparición de una joven en la oscuridad de la noche. Si Taylor Pomaski aún estuviera con vida, quizás las piezas se habrían unido antes, pero tristemente, esa claridad solo llegó cuando ya era demasiado tarde. En las 6 semanas previas a su desaparición, amigos, antiguos compañeros de trabajo e incluso parientes lejanos habían notado cambios pequeños pero constantes en el comportamiento de Taylor. Respondía a los mensajes con más lentitud y comenzó a cancelar planes para almorzar sin ofrecer ninguna explicación. Cuando sí respondía, su tono era breve, distante y evasivo. Cuando los investigadores revisaron sus mensajes, descubrieron que varias conversaciones habían sido eliminadas, pero lo que permanecía ya pintaba un panorama bastante claro. Taylor estaba bajo un estrés significativo en casa. Hacía comentarios vagos como «las cosas están muy tensas» o «tal vez estamos tratando de resolverlo». En al menos 2 ocasiones admitió que tenía miedo, pero nunca especificó exactamente de qué. Es notable que nunca presentó una denuncia formal. No había órdenes de restricción ni medidas de protección vigentes. Sin embargo, hizo una llamada telefónica a una amiga en la noche del 28 de marzo, aproximadamente 4 semanas antes de desaparecer. La llamada duró menos de 5 minutos. Esa amiga dijo más tarde que Taylor susurraba y parecía desorientada. Durante esa breve conversación, Taylor supuestamente dijo: «Si algo me pasa, por favor recuerda esto». No dio más detalles y la llamada terminó rápidamente. En ese momento, el nombre de Taylor ya figuraba en el sistema policial debido a un incidente anterior. El 7 de abril, la oficina del sheriff del condado de Harris recibió una llamada denunciando una disputa doméstica. Los registros muestran que los agentes respondieron en la dirección correcta en Stallion Brook Lane. Al llegar, notaron una altercación verbal, pero no había lesiones visibles ni evidencia de violencia física. Taylor se negó a presentar cargos y rehusó proporcionar una declaración escrita. Siguiendo el procedimiento estándar, los agentes se retiraron sin tomar más medidas. El informe fue archivado de forma permanente. En los días posteriores a ese incidente, la presencia pública de Taylor disminuyó notablemente. Antes solía publicar en Instagram aproximadamente una vez por semana, pero luego todo quedó en silencio. Su asistencia al trabajo se volvió irregular e incluso faltó a una importante audiencia civil, algo sumamente inusual para alguien a quien sus colegas describían como puntual y confiable. No hubo señales de alerta evidentes, pero una serie de indicios pequeños y dispersos comenzaron a acumularse. Más adelante, cuando los investigadores revisaron sus correos electrónicos y actividad telefónica, descubrieron un borrador recurrente en su cuenta de Gmail. El borrador había sido abierto y editado varias veces a finales de abril. La línea de asunto decía: «En caso de que necesites saber». Dentro del correo había una línea que captó su atención.
No simplemente desaparecí. El resto del mensaje estaba en blanco, excepto por una frase final: me obligaron. Los expertos en informática forense no pudieron recuperar versiones anteriores del borrador ni confirmar si el correo alguna vez fue enviado. El mensaje seguía presente en su cuenta en el momento de su desaparición. Nunca fue eliminado, nunca fue enviado. La policía trajo analistas de comportamiento para evaluar los factores de riesgo de Taylor. Según los registros disponibles, su repentino alejamiento de la vida social, referencias vagas al miedo, creciente aislamiento y ausencias a citas importantes la ubicaban en una categoría de alto riesgo de abuso doméstico. Sin embargo, esta evaluación solo se realizó después de que ya había desaparecido. Cuando los investigadores entrevistaron a los amigos de Taylor, comenzó a surgir un patrón consistente. Casi todos ellos, aunque no estaban conectados entre sí, compartieron detalles similares. Taylor solía insinuar que algo le preocupaba, pero inmediatamente trataba de restarle importancia o desestimarlo. Rutinariamente minimizaba los problemas, los trataba como algo normal y reinterpretaba sus miedos de una manera menos grave. Una persona declaró en su testimonio que Taylor una vez dijo que a veces él la asustaba, pero luego se rió e insistió en que solo estaba siendo demasiado sensible. Aproximadamente una semana antes de la fiesta, Taylor tuvo una conversación telefónica más abierta con una excompañera de cuarto. Según el registro de llamadas, Taylor admitió que estaba considerando irse, pero necesitaba más tiempo para pensar. No quería empeorar las cosas actuando demasiado pronto. Luego vino la fiesta. Más adelante, los investigadores enfatizaron un punto clave. Muchas personas habían escuchado a Taylor expresar preocupación, pero ninguna de esas señales de advertencia se tradujo en una acción concreta. Aparte de la propia Taylor, nadie comprendía realmente cuán grave se había vuelto la situación. Para cuando se realizó la verificación de bienestar, llevaba desaparecida casi 2 semanas. A medida que los investigadores profundizaban en sus relaciones personales y actividad digital, comenzó a surgir un patrón. Taylor Pomaski no simplemente desapareció. No fue sino hasta después de que ya no estaba que la gente se dio cuenta de que había estado desmoronándose poco a poco durante semanas. Taylor fue reportada oficialmente como desaparecida más de 10 días después de haber sido vista por última vez. El 9 de mayo de 2021, Día de la Madre, sus padres finalmente se comunicaron con las autoridades del condado de Harris. Después de más de una semana de llamadas y mensajes sin respuesta, su preocupación se había intensificado. Taylor nunca había sido del tipo callado, pero ese día estaba completamente en silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada telefónica, ni siquiera una sola publicación en redes sociales para su madre. Fue ese silencio lo que motivó la primera llamada a la oficina local de bienestar. Según el informe oficial del incidente, se enviaron 2 agentes de patrulla a la dirección registrada de Taylor en Spring, Texas. La casa estaba cerrada con llave y su coche seguía estacionado afuera. No había señales de entrada forzada. Cuando los agentes se pusieron en contacto con el propietario de la vivienda, se les dijo que Taylor se había ido de la casa a pie unos días antes y no había regresado. Pero al pedir detalles específicos, qué ropa llevaba puesta, exactamente cuándo se fue y hacia dónde se dirigía, las respuestas fueron vagas e imprecisas. La visita fue documentada como una verificación de bienestar no criminal y los oficiales se retiraron. Pasaron otros 5 días antes de que la oficina del sheriff del condado de Harris ingresara oficialmente el nombre de Taylor en la base de datos nacional de personas desaparecidas. Aunque la demora no violó ninguna ley, obstaculizó significativamente el progreso de la investigación. Para cuando las autoridades comenzaron a recorrer el vecindario, pruebas sensibles al tiempo como grabaciones de vigilancia de casas cercanas, tiendas y cámaras de tráfico ya habían sido eliminadas. Esa misma tarde, la unidad de personas desaparecidas elevó el nivel de prioridad del caso, pero aún fue tratado como un caso estándar de adulto desaparecido. Esta clasificación limitaba los recursos disponibles.
No hubo alerta Amber, ni un esfuerzo de búsqueda coordinado, ni entrevistas formales más allá de amigos y familiares. Internamente, varios detectives expresaron preocupación. Taylor no tenía antecedentes de desapariciones, no enfrentaba disputas legales pendientes y sus cuentas bancarias estaban completamente inactivas. Su teléfono no se había usado desde el 25 de abril y no se había conectado a ninguna torre celular, lo que indicaba que había sido apagado, dañado o dejado en una zona sin señal. Esto no solo era inusual, era un silencio total. Sin embargo, no se habían superado los umbrales procesales. Como adulta, Taylor tenía el derecho legal de desaparecer voluntariamente. Y en Texas, como en muchos otros estados, los adultos pueden elegir desaparecer a menos que exista evidencia clara de juego sucio. Eso cambió solo cuando los investigadores revisaron las imágenes de la cámara corporal del llamado por violencia doméstica del 7 de abril, 18 días antes de la fiesta. Taylor aparecía brevemente en el video. Hablaba muy suavemente, estaba rígida y evitaba el contacto visual con los oficiales que respondieron. Cuando un agente le preguntó directamente si se sentía segura, ella hizo una pausa por un momento. Luego asintió levemente, sin decir nada más. Ella decidió no presentar una denuncia. El hombre involucrado en la disputa apareció solo brevemente en cámara durante el tiempo que los oficiales estuvieron presentes. Esa noche, el incidente fue cerrado. Pero cuando las imágenes fueron revisadas, esta vez con la conciencia de que Taylor había desaparecido, todo adquirió un peso completamente diferente. Lo que antes se consideraba una discusión doméstica menor, ahora parecía una señal de advertencia ignorada. En mayo, los investigadores obtuvieron una orden para acceder al teléfono y al historial de búsqueda de Google de Taylor. Descubrieron que la última búsqueda registrada ocurrió el 24 de abril, solo un día antes de su desaparición. El contenido de la búsqueda fue: ¿qué llevar si tienes que irte repentinamente? La pregunta había sido escrita, pero nunca fue enviada. Esa pregunta y el caso permanecían abiertos. Ese pequeño detalle tenía un significado importante. Sugería que Taylor se estaba preparando para irse apresuradamente o creía que tal vez tendría que hacerlo. La completa ausencia de actividad digital después de su desaparición solo hizo que el caso fuera más difícil de resolver. Los investigadores sabían que incluso cuando los adultos desaparecen intencionalmente, a menudo dejan algún tipo de rastro digital. Quizás una compra, una solicitud de transporte o una señal pasiva de GPS. Pero Taylor no dejó nada. Su cuenta de correo electrónico permaneció sin abrir. No hubo intentos de restablecer contraseñas ni evidencia de que su nombre hubiera sido asociado con una nueva tarjeta SIM. Fue un silencio total. Un vecino, durante el recorrido por el vecindario, mencionó un detalle extraño unos días después de la fiesta. El perro de Taylor, normalmente mantenido dentro de la casa, fue visto vagando solo en el patio trasero. Este vecino, que vivía en el lado oeste de Stallion Brook Lane, asumió que la dueña simplemente estaba fuera por el fin de semana. Ese detalle por sí solo no despertó sospechas. Pero cuando todas las pequeñas piezas se colocaron en la misma línea de tiempo, la historia cambió. El problema era, para cuando los detectives comenzaron a juntar todo, la evidencia más crítica ya había desaparecido. La basura había sido recolectada 2 veces, y la única grabación de vigilancia de una gasolinera cercana ya había sido sobrescrita. El historial de llamadas reciente de Taylor mostraba que varios números habían sido desconectados o reasignados a otros usuarios. Los investigadores emitieron una citación solicitando todos los datos de actividad telefónica móvil dentro de un radio de 500 metros desde su última ubicación conocida, entre las 9:00 p.m. y las 13:00 a.m. en abril. Procesar ese volumen de datos tomaría semanas. En un memorando interno posterior, un detective escribió: "No perdimos el momento crítico. Simplemente no sabíamos que había uno". Para junio, el caso fue reclasificado oficialmente, de desaparición voluntaria a circunstancia sospechosa. Con la reclasificación se movilizaron más recursos.
enlaces de homicidios, expertos forenses y acceso ampliado a datos de vigilancia digital. Aún así, no había escena física del crimen, ni sangre, ni arma, ni confesión. Lo que tenían era una mujer desaparecida, una declaración inconsistente y una creciente sospecha de que algo irreversible había ocurrido. Para junio de 2021, el lenguaje en los memorandos internos reflejaba ese cambio. El caso de Taylor Pomaski ya no se trataba como una investigación de persona desaparecida. Aunque no había un cuerpo, ahora se consideraba oficialmente un presunto homicidio. Ese cambio no vino de una confesión ni de un testigo. Vino de lo que la evidencia no logró mostrar. El primer paso importante fue regresar a la casa donde Taylor fue vista por última vez. Aunque la vivienda ya había sido revisada a principios de mayo, los detectives regresaron para realizar una búsqueda más exhaustiva. La inspección inicial había sido visual, realizada con consentimiento para ingresar y observar el lugar. En ese momento no se encontraron signos evidentes de un crimen, pero nuevos datos digitales habían confirmado que Taylor no había usado su teléfono ni accedido a ninguna de sus cuentas desde el 25 de abril. Combinado con la creciente preocupación por el comportamiento de Taylor, esto llevó a que la oficina del sheriff autorizara a un equipo forense a realizar un examen más exhaustivo de la escena. El objetivo era claro. Se instruyó a los investigadores a buscar rastros químicos, acelerantes, material biológico o cualquier cambio estructural en la vivienda que no fuera consistente con el desgaste normal. No esperaban encontrar algo evidente. Estaban buscando algo que había sido borrado de forma deliberada y meticulosa. La primera área de enfoque fue el baño principal. Las líneas de lechada en la ducha mostraban signos de limpieza intensa. Las pruebas con reactivos químicos detectaron rastros de agentes oxidantes consistentes con productos de limpieza fuertes como lejía o soluciones a base de amoníaco. Eso por sí solo no era particularmente inusual. Muchas personas usan esos productos. Sin embargo, las muestras ambientales tomadas de la lechada de los azulejos inferiores del baño contenían fragmentos microbianos orgánicos microscópicos. Un análisis de laboratorio posterior confirmó la presencia de proteínas sanguíneas humanas. El ADN coincidía con el de Taylor. Eran solo cantidades traza, no visibles a simple vista, incrustadas profundamente dentro de las superficies porosas, donde ni siquiera la lejía podía eliminarlas por completo. Eso no era suficiente para probar que un asesinato había ocurrido allí, pero sí bastaba para reclasificar el área como potencialmente vinculada a una actividad delictiva. Basándose en el informe de una vecina sobre un pequeño fuego la noche del 25 de abril, los investigadores realizaron un barrido forense similar en el patio trasero. Al principio, el área no mostró nada notable. Las hogueras son comunes en los patios de Texas y quemar al aire libre no es inusual. Pero esta vez era diferente. Los investigadores recolectaron muestras de suelo de una zona quemada cerca del límite de la propiedad para un análisis más profundo. Aunque había habido lluvias recientes, la vegetación en el área calcinada no se había regenerado por completo, lo que permitió al equipo forense recolectar muestras del suelo para su análisis. El análisis de laboratorio reveló la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos y ftalatos, subproductos comúnmente liberados cuando se quema material orgánico. Más preocupante aún, la muestra de suelo también contenía firmas químicas consistentes con la combustión de fibras sintéticas, el tipo de material que típicamente se encuentra en la ropa y en telas del hogar. También se detectaron altos niveles de fosfato de calcio, un compuesto que a menudo se libera cuando se incinera hueso o tejido. Si bien estos hallazgos no podían probar de forma concluyente que un cuerpo humano había sido quemado, prácticamente descartaban la posibilidad de que simplemente se hubieran incinerado desechos domésticos. La evidencia indicaba claramente que algo de origen biológico había sido quemado. Sin embargo, la cantidad de material recuperado era insuficiente para identificar con precisión la fuente. No se encontraron huesos intactos, tejido ni dientes.
Pero la cronología del evento, combinada con la falta de cualquier informe de incendio y la ausencia de un permiso de quema para el propietario de la vivienda, sugería que no se trataba de una hoguera ordinaria en el patio trasero. Los expertos forenses luego centraron su atención en fibras de alfombra tomadas del pasillo que conectaba el baño con la puerta trasera, enviándolas a un laboratorio independiente para su análisis. La alfombra constaba de 2 capas, una que parecía recién instalada y otra capa más antigua debajo. En la espuma de la alfombra vieja se encontraron fibras de tela envejecidas que contenían rastros de sangre que coincidían con el perfil de ADN de Taylor. Aunque los rastros eran invisibles a simple vista y estaban presentes solo en cantidades diminutas, fueron suficientes para que los expertos confirmaran la presencia de Taylor y potencialmente algo más. Un investigador señaló que no había señales de lucha, ni arma, ni charcos de sangre en la escena. Sin embargo, agregó que el nivel de limpieza no es el tipo de cosa que alguien hace de forma natural. Cuando se volvió a entrevistar al propietario de la vivienda, su versión permaneció sin cambios. Taylor se había ido de la casa después de una discusión. No hubo mención de ninguna limpieza, ni explicación para el fuego en el patio trasero, ni justificación razonable para el baño blanqueado o la presencia de acelerantes residuales. Los detectives solicitaron fotografía forense móvil tanto en el baño como en el patio trasero. Los escaneos UV y la imagenología infrarroja confirmaron que no había manchas visibles de sangre ni marcas de arrastre. Eso no fue particularmente sorprendente. La palabra clave que los investigadores comenzaron a utilizar fue contención. Si algo había ocurrido, había sido manejado y ocultado de manera sistemática. En este caso, la ausencia de evidencia física se convirtió en una forma de evidencia en sí misma. Al mismo tiempo, los analistas revisaron las grabaciones de seguridad restantes de casas y calles cercanas. La mayoría de las grabaciones ya habían sido sobrescritas, pero una cámara privada, a 3 casas de distancia de la escena, había captado un destello de luz proveniente del patio trasero en las primeras horas del 26 de abril. Esta marca de tiempo coincidía exactamente con la zona de tierra quemada descubierta previamente. La grabación no revelaba nada más, allá de ese destello inicial, solo el momento de ignición. Para este punto, los investigadores contaban con 3 piezas críticas del rompecabezas. Un baño con superficies que habían sido limpiadas intensamente, pero que aún mostraban rastros confirmados de sangre. Un patio trasero que contenía material sintético y orgánico quemado, y una alfombra en el pasillo con rastros de sangre que conectaban esas 2 ubicaciones. Aunque esto aún no era suficiente para presentar cargos, los hallazgos aclaraban significativamente el panorama general. El caso fue transferido oficialmente a la División de Homicidios. Con cada nuevo descubrimiento, la línea de tiempo se acortaba y la ventana de duda comenzaba a cerrarse. Entonces, el 10 de diciembre de 2021, la oficina del sheriff del condado de Harris recibió una llamada de un técnico de escena que trabajaba con una cuadrilla privada de gestión de terrenos. Mientras despejaban maleza cerca de una zanja de drenaje, justo fuera de los límites de la ciudad en el norte del condado de Harris, el trabajador había descubierto tela derretida y alambre metálico enredados con lo que parecían ser huesos carbonizados de animal, parcialmente enterrados en la tierra. Al presentir que algo no estaba bien, el trabajador contactó de inmediato a su supervisor. En el transcurso de 1 hora, el supervisor había notificado a las autoridades. Para la tarde, los investigadores de la escena del crimen habían llegado al lugar reportado. La zanja de drenaje se encontraba en una zona remota y cubierta de maleza, aislada y casi invisible desde la carretera más cercana. Estaba a una distancia de aproximadamente 25 millas, cerca de 40 kilómetros de la residencia en Stallion Brook Lane. Al llegar, una evaluación visual preliminar confirmó la sospecha del informante. Los restos dispersos parecían ser humanos. Un antropólogo forense contratado por el condado lideró el esfuerzo de recuperación. El área mostraba señales claras de haber sido quemada.
Los restos estaban fragmentados, quebradizos y parcialmente calcinados, lo que indicaba exposición a temperaturas muy altas. No se recuperaron huesos intactos. Junto a los fragmentos óseos, los investigadores también encontraron un cierre derretido, sujetadores metálicos deformados, probablemente de ropa deportiva, y ojales carbonizados de agujetas cerca de las cenizas. Componentes plásticos se habían deformado por el calor. Aunque no era una gran cantidad de evidencia, fue suficiente. Los restos fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris, donde odontólogos forenses examinaron la estructura de la mandíbula superior y los fragmentos dentales restantes. Después de 12 días de análisis y comparación, el laboratorio confirmó una coincidencia. Los registros dentales identificaron los restos como los de Taylor Pomaski. Habían pasado casi 8 meses desde su desaparición. La confirmación de identidad transformó de inmediato la escala de la investigación. El caso fue clasificado oficialmente como homicidio. Los detectives revisaron cada pieza de evidencia existente, materiales de la escena, resultados de laboratorio y registros digitales, con renovada urgencia y enfoque. También obtuvieron una comprensión más clara del sitio de disposición. Aunque el área era remota y agreste, la ubicación específica donde se encontró el cuerpo ofrecía una clara ventaja táctica para el ocultamiento. La zona estaba oculta a la vista desde la carretera principal, no tenía cámaras de vigilancia y el suelo era blando, condiciones ideales para ocultar algo que nunca se quiso que fuera encontrado. El cuerpo no estaba enterrado profundamente. Quien lo dejó allí o no tuvo suficiente tiempo o no contaba con los medios para cavar una tumba adecuada. La quema parecía apresurada, incompleta y desigual. Debido a la destrucción severa de los restos, los expertos forenses no pudieron determinar una causa exacta de muerte. No había señales de estrangulamiento, ni fragmentos de bala, ni evidencia clara de trauma por objeto contundente. Aunque el cráneo estaba fracturado, fue imposible determinar si la fractura ocurrió antes o después de la muerte. El informe forense final ofreció solo una conclusión cautelosa. No se podía descartar la posibilidad de una acción violenta que condujera a la muerte. Los investigadores compararon el patrón de quemado en el patio trasero con los materiales calcinados encontrados en el sitio de disposición, pero el lapso de tiempo era demasiado amplio para permitir una coincidencia química directa. En su lugar, recurrieron a un software de perfil geográfico y a los datos de torres celulares de Abril. Cuando mapearon la actividad en ambas ubicaciones, descubrieron un detalle crucial. Aproximadamente 12 horas después de que Taylor fue vista por última vez, una señal de una torre celular situó el dispositivo de su novio cerca del lugar donde se encontraron los restos. Aunque no había una coordenada GPS exacta, la triangulación con torres cercanas redujo la ubicación a un radio de 2 metros, lo suficientemente cerca como para abarcar la zanja de drenaje. Pero no fue solo el hallazgo de los restos de Taylor lo que cambió la dirección de la investigación. Fue la alineación de 2 ubicaciones clave: una residencia que había sido limpiada químicamente y un sitio remoto donde se encontró un cuerpo quemado. Ambos lugares estaban conectados por el movimiento de datos de dispositivos móviles, la ausencia de una coartada clara y declaraciones de testigos contradictorias. Un detective resumió la esencia del caso con una observación escalofriante. No tenían una confesión, pero lo que sí tenían era una cadena de acciones sistemáticas, diseñadas para ocultar un crimen que nadie jamás se presentó a reportar. En las semanas siguientes, la oficina del fiscal del distrito convocó a un gran jurado. Aunque no había un arma homicida, ni causa de muerte confirmada, ni testigos presenciales, tenían un cuerpo, un comportamiento que no podía explicarse de manera inocente y evidencia forense que coincidía demasiado como para ser ignorada. La presión sobre el caso comenzó a escalar rápidamente. Una vez que los restos de Taylor Pomaski fueron identificados oficialmente, fueron entregados a su familia. A petición de su madre se llevó a cabo un memorial privado. El público solo fue informado mediante un breve comunicado de prensa que confirmaba la identificación y la reclasificación del caso como homicidio.
Un campo silencioso, cubierto de maleza y olvidado durante meses, finalmente había revelado la verdad. El descubrimiento del cuerpo de Taylor marcó un punto de inflexión importante en la investigación. Los detectives ya no podían depender únicamente de patrones de comportamiento o indicadores circunstanciales de un crimen. Ahora tenían una prueba física innegable de muerte. El siguiente paso era demostrar quién era el responsable y qué fue lo que realmente ocurrió. Los investigadores emitieron una citación para obtener los datos históricos de ubicación de todos los dispositivos móviles pertenecientes a Kevin Ware Jr., el novio de Taylor y la última persona confirmada en haberla visto con vida. Cuando llegaron los datos, proporcionaron una cronología de ubicación detallada, con cientos de puntos de referencia que cubrían el día de la desaparición de Taylor y los días posteriores. Emergió un patrón de movimiento claro. Desde la tarde del 25 de abril hasta la madrugada del 26 de abril, el teléfono de Kevin Ware Jr. permaneció estacionario en la dirección de Stallion Brook Lane, sin movimiento, sin interrupciones. Luego, a las 6:13 a.m. del 26 de abril, el dispositivo comenzó a moverse. Se dirigió hacia el oeste, luego viró al norte, deteniéndose finalmente cerca de una zona rural a lo largo de una vía de servicio en la parte no incorporada del condado de Harris, fuera de los límites de cualquier ciudad oficial. Esa ubicación estaba a solo aproximadamente 0.7 millas, casi 1.1 kilómetros, de la zanja de drenaje donde más tarde se encontró el cuerpo de Taylor. El teléfono permaneció en esa zona durante 22 minutos antes de regresar por la misma ruta. Esta fue la única vez que el dispositivo fue registrado en ese lugar durante los meses alrededor del momento del incidente. Por sí solo, este dato no era suficiente para procesar judicialmente, pero en ausencia de cualquier explicación alternativa y con evidencia de quemaduras tanto en la casa como en el lugar de disposición, esa parada se convirtió en una marca de tiempo crítica dentro de la cronología construida por la Fiscalía. Los investigadores volvieron a entrevistar a los testigos que habían asistido a la reunión del 25 de abril. Algunos se negaron a proporcionar nuevas declaraciones, mientras que otros repitieron sus versiones anteriores. Había tensión entre ambos y Taylor claramente parecía estar en pánico. Un testigo recordó un detalle adicional. Detrás de una puerta cerrada, la discusión entre Taylor y su novio se había intensificado. Otra persona declaró que vio al propietario de la vivienda a la mañana siguiente, justo después del amanecer, usando una hidrolavadora para limpiar el patio trasero. En ese momento, la acción no generó sospechas, pero ubicada en la cronología recién revelada, fue vista como parte de un esfuerzo deliberado por limpiar y posiblemente destruir evidencia. Durante el mismo periodo comenzaron a surgir fuentes desde la cárcel. Mientras estaba detenido en prisión preventiva por cargos no relacionados de drogas y armas, Kevin Ware supuestamente fue escuchado haciendo comentarios vagos como «me encargué del problema» y «lo dejé limpio». Aunque estas afirmaciones no eran directas ni específicas, múltiples reclusos describieron haber escuchado frases similares. Por sí solas, tales declaraciones no cumplen con el estándar de evidencia directa admisible en juicio, pero reforzaron aún más la narrativa general de premeditación y encubrimiento. Para mediados de 2022, la oficina del fiscal del distrito había comenzado a desarrollar una estrategia formal de enjuiciamiento. Aunque no había arma homicida, ni confesión, ni testigos presenciales, la combinación de evidencia digital, forense y conductual había formado un caso de fuerza convincente. El gran jurado fue convocado por primera vez el 26 de julio. Los fiscales presentaron datos de torres celulares que ubicaban a Kevin Ware cerca del sitio donde se desechó el cuerpo. Análisis forenses que confirmaban coincidencias químicas y residuos de quemaduras entre el patio trasero y la zanja. Rastros microscópicos de sangre de Taylor dentro de la casa. Declaraciones contradictorias de testigos, evidencia de limpieza después de la fiesta y testimonios desde la cárcel que sugerían culpabilidad. Para el 28 de julio, el gran jurado emitió una acusación formal. Un cargo de asesinato y un cargo de manipulación de un cadáver humano. Inmediatamente después, Kevin Ware fue transferido de custodia federal a custodia estatal.
En una breve declaración pública, el equipo legal de Kevin Ware negó todos los cargos, alegando que no existía evidencia directa que lo vinculara al crimen y argumentando que el caso estaba siendo impulsado por la presión mediática más que por hechos concretos. El tribunal ordenó su detención sin derecho a fianza, manteniéndolo en la cárcel mientras avanzaba el caso. Uno de los descubrimientos más críticos provino de una aplicación de mensajería cifrada encontrada en un segundo teléfono perteneciente al sospechoso. Aunque el dispositivo había sido restablecido de fábrica antes de ser recuperado por la policía, los especialistas forenses lograron recuperar algunos datos eliminados desde la memoria caché del teléfono. Entre los mensajes recuperados había una línea escalofriante. Está hecho, tal como lo planeamos. No había marca de tiempo, destinatario visible ni confirmación contextual. Pero el mensaje apareció en la memoria del teléfono alrededor de la época en que Taylor desapareció, lo que generó una fuerte sospecha. Aunque los investigadores no pudieron vincular el mensaje de manera concluyente con el crimen, fue igualmente presentado como evidencia ante el tribunal. Muchas preguntas clave siguen sin respuesta. ¿Qué causó exactamente la muerte de Taylor? ¿Cuánto tiempo fue mantenido su cuerpo en la casa? ¿Y alguien más ayudó a encubrir el crimen? Pero a estas alturas, la base del caso se había vuelto sólida. Un fiscal describió el caso como una convergencia de anomalías independientes. Pequeñas piezas que, por sí solas, significaban poco, pero que, combinadas, formaban una historia sumamente convincente. Con el sospechoso ya formalmente acusado y en espera de juicio, la investigación de campo fue pausada. Los detectives centraron su atención en la preparación para el tribunal. La familia de Taylor fue informada en privado. El propio fiscal del distrito llamó personalmente a su madre. La única declaración pública fue simple pero poderosa. Creemos que la voz de Taylor sigue siendo escuchada, aún ahora. Con la acusación asegurada, la investigación entró en su etapa final. Reconstruir los eventos que ocurrieron entre la última vez que Taylor fue vista y el hallazgo de sus restos parcialmente calcinados meses después en una zanja remota. Esto requería no solo evidencia, sino una línea de tiempo fluida que pudiera ser demostrada, una cadena de acontecimientos para contar la historia que Taylor ya no podía contar. El marco temporal estaba claramente definido, menos de 12 horas. Basándose en el testimonio de testigos, datos de teléfonos celulares y evidencia forense, los investigadores determinaron que Taylor fue vista por última vez en una reunión en su propia casa la noche del 25 de abril de 2021, aproximadamente a las 11:45 p.m. Entre ese momento y alrededor de las 6:15 de la mañana siguiente se desarrolló probablemente una secuencia clave de eventos. La muerte de Taylor, un intento de limpieza, la quema de su cuerpo y la disposición de sus restos. Trabajando en sentido inverso desde la última señal telefónica conocida del sospechoso, los investigadores identificaron una breve parada en una zona remota del norte del condado de Harris, el mismo lugar donde más tarde se encontraría el cuerpo de Taylor. La presencia del teléfono en la escena durante poco más de 20 minutos sugería que se trató de una disposición apresurada, no de un entierro cuidadosamente planeado, ni de un encubrimiento ejecutado con precisión. En la casa de Stallion Brook Lane, los expertos forenses habían descubierto previamente rastros microscópicos de sangre incrustados profundamente en las líneas de lechada del baño, a pesar de que no había charcos ni salpicaduras de sangre visibles a simple vista. La presencia de proteínas sanguíneas en esas grietas profundas sugería fuertemente que el baño había sido utilizado para manipular material biológico. El análisis químico indicó que una gran cantidad de agentes oxidantes, muy probablemente lejía, había sido utilizada dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la desaparición de Taylor. La inspección del sistema de plomería también reveló una acumulación anormal de residuos, consistente con la eliminación de desechos orgánicos a través de las tuberías. Las muestras de lodo tomadas del sifón en U debajo del lavabo y la ducha mostraron fragmentos de tejido descompuesto que estaban demasiado degradados para realizar pruebas de ADN,
pero coincidían con las características de materia orgánica en descomposición. Los investigadores concluyeron que estos hallazgos apuntaban fuertemente a la limpieza y manipulación de un cuerpo después de la muerte de la víctima. A lo largo del pasillo que conducía a la puerta trasera no se encontraron manchas visibles de sangre ni marcas de arrastre, pero las pruebas revelaron señales débiles de hemoglobina incrustadas en la base acolchada de la alfombra. Al ser consultado, un patólogo forense dijo a la oficina del fiscal del distrito que si la víctima había muerto o perdido el conocimiento en el baño, la ruta más directa para deshacerse del cuerpo habría sido a través del pasillo y por la puerta trasera. Las pruebas de suelo en el patio trasero respaldaban esta teoría. Los resultados mostraron signos residuales de exposición al fuego, incluyendo hidrocarburos aromáticos policíclicos, eftalatos y fosfato de calcio, todos ellos subproductos de la quema de material orgánico. Estos mismos compuestos también fueron encontrados en la zanja remota donde se descubrió el cuerpo de Taylor, aunque no se pudieron vincular directamente con los fragmentos óseos recuperados. Los investigadores creen que se hizo un intento inicial de destruir evidencia en el patio trasero, pero que pudo haber sido abandonado, posiblemente debido al olor, preocupaciones por la visibilidad o limitaciones de tiempo. Esta teoría llevó a los investigadores a examinar más de cerca la actividad digital del sospechoso. Los metadatos de archivos eliminados en el segundo dispositivo móvil del sospechoso mostraron que se produjeron intercambios de información entre las 3:15 am y las 5:00 am del 26 de abril. Los analistas determinaron que el sospechoso había estado comunicándose mediante mensajes cifrados con un conocido que tenía antecedentes penales y vínculos directos con el círculo íntimo del sospechoso. Las marcas de tiempo de los mensajes cifrados sugerían un intercambio coordinado. Pero después de las 5:04 am, toda comunicación se detuvo abruptamente. No se enviaron más mensajes y poco después el teléfono del sospechoso se desconectó. Un antropólogo forense revisó el estado de los restos de Taylor para ayudar a reconstruir la secuencia de los hechos. Mientras que algunos huesos estaban completamente calcinados, otros no mostraban casi ninguna señal de exposición térmica. La ausencia de fracturas térmicas en las uniones articulares indicaba una quema desigual al aire libre, consistente con una fogata improvisada en el patio trasero, más que con una cremación en un horno controlado a alta temperatura. Esto respaldaba la teoría de que el intento de disposición había sido improvisado e incompleto, coherente con la evidencia encontrada en la casa. Para completar la línea de tiempo, los fiscales recurrieron al análisis conductual. Los investigadores señalaron que el sospechoso nunca llamó al 911, nunca reportó a Taylor como desaparecida y no respondió a numerosos llamados y mensajes de su familia y amigos en los días posteriores. Un detalle aparentemente pequeño pero significativo provino de la cámara de seguridad de un vecino. El sonido tenue de una puerta de coche cerrándose y un vehículo saliendo del vecindario exactamente a las 6:05 am, coincidiendo con precisión con el momento en que el teléfono del sospechoso comenzó a moverse hacia la ubicación donde más tarde se arrojaría el cuerpo. La cámara solo grababa audio, no video. Pero el sonido de la puerta del coche cerrándose y el vehículo alejándose coincidía exactamente con el primer momento en que el teléfono del sospechoso fue registrado cerca de la zanja de drenaje. Apenas unos minutos después, la reconstrucción del caso se llevó a cabo finalmente superponiendo múltiples formas de evidencia: movimiento espacial, residuos químicos, rastros biológicos degradados y metadatos digitales. Aunque no hubo un solo momento definitorio, la secuencia de eventos era inconfundible. Confrontación, violencia, limpieza, encubrimiento fallido y, finalmente, disposición. La teoría no requería un motivo claro. Solo necesitaba pruebas de oportunidad, acceso, conducta de encubrimiento y control, todos elementos presentes en el expediente de la investigación. La presión psicológica era real. El retraso en el reporte de la desaparición de Taylor provocó la pérdida de muchas oportunidades clave para recolectar evidencia crítica. Pero a pesar de eso, los fragmentos dispersos, al unirse, formaban una historia coherente que revelaba: el crimen
El encubrimiento y la disposición del cuerpo ocurrieron dentro de un ciclo deliberado. El fuego en el campo no fue el comienzo, fue el final, un esfuerzo final por borrar todo lo que vino antes. Fue el final de una historia que comenzó detrás de una puerta cerrada del baño. El caso fue cerrado oficialmente el 28 de abril de 2023, casi 2 años después de que Taylor Pomaski desapareciera de su casa en Spring, Texas. No hubo veredicto de un jurado. En su lugar, el caso concluyó con un acuerdo de culpabilidad. Kevin Jr., ex ala cerrada de la NFL y la última persona conocida que vio a Taylor con vida, se declaró culpable de asesinato y manipulación de un cadáver humano en la corte del condado de Harris. El juez lo sentenció a 30 años en una prisión estatal, sin juicio, sin testigos en el estrado, solo papeleo y luego silencio. La decisión de no llevar el caso a juicio no se tomó a la ligera. Aunque el peso de la evidencia circunstancial y forense era fuerte, la fiscalía seguía careciendo de un elemento crítico, una causa de muerte confirmada. Nunca se encontró un arma homicida, no se grabó ninguna confesión, y nadie presenció directamente el acto. Y aún así, las huellas digitales, la evidencia forense y la conducta posterior al crimen pintaron una narrativa completa y poderosamente incriminatoria. Ante el riesgo de un juicio nulo o una apelación prolongada debido a la falta de una causa de muerte confirmada, los fiscales optaron por buscar un acuerdo de culpabilidad para garantizar una condena. Como parte de ese acuerdo, el equipo de defensa de Ware renunció a todos los derechos de apelación y aseguró una sentencia concurrente. A cambio, el tribunal recibió una admisión formal de culpabilidad. La audiencia de sentencia fue breve. La familia de Taylor estuvo presente, pero guardó silencio y declinó entregar una declaración de impacto a la víctima. La oficina del sheriff del condado de Harris cerró oficialmente el expediente del caso una vez concluida la audiencia. Ese mismo día, la condena y sentencia fueron anunciadas mediante un breve comunicado de prensa. No se proporcionaron detalles adicionales. Para los investigadores que habían llevado el caso durante más de 1 año y medio, el resultado no se trataba de cierre ni de sanación. Se trataba de verdad, no de emoción. Y aún así, quedan preguntas importantes sin respuesta. En las semanas previas a su muerte, Taylor había contactado a las autoridades. Se había sincerado con amigos, diciéndoles que tenía miedo. Su relación mostraba señales claras de ser de alto riesgo, marcada por la inestabilidad y el control. Pero nada de eso fue suficiente para activar una intervención legal inmediata. Mirando hacia atrás, se pasaron por alto muchas señales de advertencia, señales que podrían haber impulsado una acción más temprana. La llamada al 911 del 7 de abril, las citas canceladas, el silencio repentino. Individualmente, cada detalle quizá no levantaba alarmas, pero al unirlos formaban un patrón claro, trágicamente reconocido solo cuando ya era demasiado tarde. El caso de Taylor no es único. En todo Estados Unidos, el sistema legal con frecuencia no logra proteger a las mujeres de relaciones abusivas. Sin lesiones visibles ni una denuncia formal, muchos casos siguen siendo clasificados como no criminales, aun cuando el peligro ya es inconfundible. El caso de Taylor se convirtió en uno de muchos ejemplos trágicos donde las señales de advertencia tempranas no fueron suficientes para activar una protección legal. En las semanas posteriores a la sentencia, varias organizaciones locales dedicadas a la prevención de la violencia doméstica comenzaron a utilizar su historia para generar conciencia pública. Su línea de tiempo, marcada por el silencio digital, el aislamiento repentino y el miedo no expresado, fue incorporada en materiales de capacitación y en paneles de discusión. Su nombre apareció en volantes, guías de recursos y presentaciones silenciosas en gimnasios escolares, como una lección y una advertencia. La familia y los amigos de Taylor realizaron un memorial privado en casa. No hubo discursos ni declaraciones oficiales. En un momento de silencio, su madre le dijo a una reportera que su hija había intentado irse. Simplemente no llegó lo suficientemente lejos.
Después, el tribunal cerró formalmente el caso de homicidio y lo archivó en el sistema judicial. El acuerdo de culpabilidad también fue ingresado en el registro público, confirmando que Kevin Ware cumpliría al menos 25 años de prisión antes de ser elegible para libertad condicional. Una posibilidad que no llegaría sino hasta que estuviera en sus 70. En los últimos días antes de desaparecer, Taylor había redactado un correo electrónico sin enviar titulado "En caso de que necesites saber". El mensaje nunca fue enviado. Solo quedó una línea, nunca eliminada. No simplemente desaparecí de la vista. Debajo, una segunda línea aparecía como un susurro desde la oscuridad. Me empujaron hasta este punto. El sistema legal finalmente escuchó. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Aunque en cierta medida se hizo justicia, lo que quedó después de todo no fue un cierre, sino un vacío persistente, de lo que pudo haberse evitado, de llamadas sin respuesta y de una vida que no regresará. Taylor se ha ido, pero su nombre ahora vive no solo en registros judiciales o cronologías investigativas. Vive en la conciencia renovada de la sociedad sobre señales silenciosas, sobre el peligro oculto en relaciones que parecen ordinarias y sobre la necesidad urgente de escuchar, más pronto y con más fuerza. Tal vez ella no tuvo la oportunidad de contar toda su historia, pero a través de la verdad que dejó atrás, Taylor Pomaski obligó al sistema a abrir los ojos. Y con suerte, por lo que llegó demasiado tarde para ella, alguien más será salvado a tiempo. La policía de Lakewood está hablando ahora públicamente sobre una mujer embarazada que fue emboscada y asesinada hace un año. La reportera de 9 News, Branna Clark, está en vivo en Lakewood esta noche. Branna, la policía también dice ahora que están avanzando. Sí, efectivamente estamos en el vecindario donde ocurrió el incidente. Y ha pasado casi un año desde aquella noche. 28 de febrero de 2023. La policía dice que Melanie Massey, de 21 años, y su hijo no nacido fueron asesinados en una emboscada por múltiples sospechosos. Según ha declarado la policía, 7 personas están actualmente acusadas de asesinato en primer grado en relación con la muerte de Melanie. Estoy muy asustada, siento que voy a morir. Esas fueron las últimas palabras que Melanie Massey envió por mensaje de texto antes de ser emboscada fuera de su casa en Lakewood en una fría tarde de febrero. La madre de 21 años estaba embarazada de 4 meses de mellizos cuando múltiples disparos rompieron la tranquilidad del vecindario. Los acusados de conspirar para matar a Melanie no eran extraños acechando en las sombras. Eran rostros que ella reconocía, voces que conocía, personas a las que había ayudado cuando más lo necesitaban. Pero algo había cambiado. Una discusión en Facebook escaló a amenazas. Las amenazas escalaron a una emboscada. Y cuando Melanie llegó a su casa en la calle Seaford, 7 personas la estaban esperando. Ella logró disparar un tiro defensivo antes de ser abrumada. Una bala contra un arsenal. Una mujer contra 7 atacantes. ¿Qué podría llevar a 7 personas acusadas de conspirar contra una mujer embarazada que no les había mostrado más que amabilidad? ¿Y cómo lograron las autoridades finalmente rastrear al último sospechoso después de 2 años de persecución? Las respuestas revelan una oscuridad en la naturaleza humana más aterradora que cualquier amenaza de un extraño. Melanie Massey era una mujer de 21 años que vivía en Lakewood, Colorado, cuya vida fue trágicamente truncada en febrero de 2023. En el momento de su fallecimiento, estaba embarazada de mellizos, añadiendo otra dimensión desgarradora a un caso ya devastador. Según su madre, Chataka Brown, Melanie tenía una hija de 3 años, lo que hace su muerte aún más trágica, ya que dejó a una niña sin madre. Era una chica realmente buena. Acababa de graduarse y estaba trabajando en una residencia de ancianos, compartió Brown al hablar de su hija. Un vistazo a la vida de Melanie revela a una joven que eligió un camino de servicio, dedicando sus horas de trabajo a cuidar de los miembros más vulnerables de la sociedad.
La relación entre Melanie y su madre parecía particularmente cercana. Tras el asesinato, Chautauqua Brown ha sido incansable en su búsqueda de justicia, hablando públicamente sobre su hija a pesar de su incomodidad personal con la atención. No me gusta la publicidad, no me gusta la atención, pero por mi hija está bien ser notada. Está bien que la gente sepa cómo me siento realmente. Está bien mostrar mi fe, explicó Brown, demostrando la profundidad de su amor y compromiso para honrar la memoria de Melanie. Aquellos que conocían a Melanie la describían como excepcionalmente amable. Era una persona dulce, dijo Brown de su hija. Era una chica vibrante, extrovertida y muy independiente. Este espíritu generoso no solo se reflejaba en palabras. Melanie era conocida por acciones concretas para ayudar a quienes la rodeaban. Según su madre, tenía la mentalidad correcta y estaba dispuesta a quitarse la camisa para ayudar a otros. Quizás lo que más habla del carácter de Melanie es cómo trataba a las mismas personas que finalmente la traicionaron. Mi hija acogió a una persona sin hogar, reveló Brown, refiriéndose a uno de los 7 individuos posteriormente acusados en relación con su asesinato. Este acto de bondad hacia alguien necesitado pinta la imagen de una joven cuya compasión fue recibida con una violencia inimaginable. Las secuelas del asesinato de Melanie han sido especialmente difíciles para su hija pequeña, que ahora debe crecer sin una madre. Ella ahora tiene una hija lidiando con depresión por lo que ustedes hicieron, dijo Brown, dirigiéndose a quienes mataron a su hija. Ella ahora tiene una madre que ustedes han destruido. Para honrar a su hija, Brown creó un memorial lleno de flores y un corazón rosa. A Melanie le gustaba el rosa, explicó, llevando las cenizas de su hija consigo a donde quiera que va. Una forma de una madre de mantener a su hija cerca, incluso después de su fallecimiento. El 28 de febrero de 2023 comenzó como cualquier otro día en Lakewood, Colorado. El bloque 1300 de la calle Zephyr, una zona residencial cerca de la intersección de Wadsworth y Florida, estaba tranquilo esa mañana. Los vecinos seguían sus rutinas, sin saber que para la tarde temprano su comunidad se convertiría en la escena de un crimen horrífico que conmocionó a toda el área. El día anterior, Melanie Massey había expresado un creciente miedo a través de mensajes de texto. «Estoy muy asustada. Siento que voy a morir», escribió repetidamente, como si presintiera el peligro que acechaba. Según su madre, Chautauqua Brown, estos mensajes mostraban la creciente ansiedad de Melanie por las amenazas que estaba recibiendo. Lo que comenzó como una discusión en Facebook había escalado a algo mucho más peligroso. Hubo una discusión en Facebook que involucró a los sospechosos amenazando a Melanie, Brown le dijo más tarde a los reporteros. Estas no eran amenazas vacías de extraños. Provenían de personas en las que Melanie había confiado, personas que consideraba amigos. Uno incluso era un amigo de la infancia, alguien con quien salía regularmente. Alrededor de la 1:30 p.m., Melanie fue dejada en su casa en la calle Zephyr. Los informes policiales indican que apenas momentos después de que llegó, 7 individuos se reunieron en el lugar en un ataque que los investigadores describieron más tarde como una emboscada coordinada. La tranquila tarde fue destrozada por disparos. Según el testimonio de testigos y la evidencia recolectada en la escena, Melanie no estaba sola cuando ocurrió el ataque. Un hombre adulto estaba con ella, aunque su identidad está protegida en los informes públicos. Mientras las balas volaban, Melanie fue disparada en la parte trasera de la cabeza y en la pierna. A pesar del ataque repentino y abrumador, intentó defenderse. Melanie disparó esa bala, relató su madre más tarde, un detalle que habla del coraje de su hija en sus momentos finales. Uno de esos tipos en realidad tenía 2 armas y emboscó a su pobre hija, solo esperando para dispararle a Melanie hasta matarla. El hombre recibió un disparo en la espalda pero sobrevivió a sus heridas. Melanie, embarazada de 4 meses de mellizos, no tuvo tanta suerte. Tanto ella como sus hijos no nacidos murieron en el lugar. Los disparos provocaron llamadas inmediatas a los servicios de emergencia.
La policía de Lakewood respondió a los informes de una víctima de disparos alrededor de la 1:30 p.m. Cuando llegaron, los perpetradores habían huido, dejando atrás una escena del crimen desgarradora. A medida que la noticia del tiroteo se difundía, Chautauqua Brown corrió al lugar, desesperada por llegar a su hija. Lo que enfrentó fue la peor pesadilla de un padre. Había policía por todas partes. Había tantos autos, describió Brown más tarde, con la voz ahogada por la emoción. No podía llegar aquí aunque quería. Bloqueada por la cinta policial, el área había sido sellada como escena del crimen. Brown permaneció impotente al borde del área, incapaz de llegar a su hija en esos momentos críticos. Pero lo que vio fue cómo la sacaban en una bolsa para cadáveres, recordó Brown. No pude llegar a mi hija. En ese momento, observando desde detrás de la línea policial mientras el cuerpo de su hija era retirado de la escena, el mundo de Brown cambió para siempre. La joven que había criado, que acababa de graduarse y trabajaba en una residencia de ancianos, que estaba embarazada de mellizos y había estado criando a una hija de 3 años, se había ido. Un memorial improvisado marcó más tarde el lugar donde Melanie cayó, comenzando con la primera visita de Brown de regreso a la escena. El cuerpo de mi hija estaba justo aquí, dijo, señalando un lugar en la calle Zephyr. Todavía se pueden ver las gotas de sangre de mi hija siendo asesinada. La investigación del asesinato de Melanie Massey comenzó inmediatamente después del tiroteo del 28 de febrero de 2023 en la calle Zephyr. La escena del crimen contó una historia de violencia que sorprendió incluso a los oficiales más experimentados. Los casquillos de bala estaban esparcidos por el suelo, indicando que se habían disparado múltiples tiros. Los investigadores documentaron meticulosamente la escena, recolectando casquillos, tomando fotografías y buscando cualquier grabación de vigilancia que pudiera haber capturado el ataque o a los sospechosos huyendo del área. Una prueba clave fue la única bala que Melanie logró disparar en defensa propia antes de ser abrumada por sus atacantes. Esto no fue un acto de violencia aleatorio. Un portavoz de la policía de Lakewood declaró más tarde que la evidencia apuntaba a una emboscada coordinada que involucraba a múltiples perpetradores específicamente dirigidos a la víctima. La complejidad del caso se hizo evidente de inmediato. A diferencia de los casos con un solo perpetrador, esta investigación requería que los detectives reconstruyeran los movimientos, comunicaciones y relaciones de múltiples sospechosos. Comenzaron examinando el teléfono de Melanie, donde descubrieron mensajes de texto inquietantes que documentaban su miedo. En su teléfono ella seguía diciendo: «Estoy muy asustada, siento que voy a morir», reveló Chautauqua Brown más tarde. Estos mensajes, enviados solo un día antes del asesinato, resultarían fundamentales para establecer la naturaleza premeditada del ataque. Las redes sociales proporcionaron otra vía crítica de investigación. Los detectives descubrieron una discusión en Facebook donde se habían hecho amenazas contra Melanie. Estas migajas digitales, combinadas con el testimonio de testigos y la evidencia física, llevaron gradualmente a los investigadores a identificar a 7 sospechosos involucrados en la emboscada: Monte Hayes, Reasia Hollins, Trinity Walker, Dejana Abrams, Drayla Taylor, Jaliyah Burks y Isaac Pierre. Estos no eran extraños que la atacaron al azar. Eran personas que ella conocía, personas que consideraba amigos, personas a las que había ayudado en sus momentos de necesidad. Esta traición añadió otra capa de complejidad a una investigación ya de por sí desafiante, planteando preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la amistad, la lealtad y el potencial de violencia que puede acechar detrás de rostros familiares. A medida que los detectives profundizaban en estas relaciones, descubrieron una red de celos, resentimientos y malicia calculada que finalmente llevó a arrestos, pero no antes de una cacería que se extendió por más de 2 años. En los anales del crimen verdadero, pocos elementos nos perturban más profundamente que la traición. Cuando extraños cometen actos de violencia, podemos consolarnos con la idea de que el mal viene de fuera de nuestro círculo de confianza. Pero cuando aquellos a quienes acogemos en nuestras vidas, aquellos a quienes ayudamos y cuidamos, se vuelven contra nosotros,
El dolor corta más profundamente que cualquier herida física. Para Melanie Masai, esta traición vino de no una, sino de 7 personas que consideraba amigos. La investigación reveló que Melanie había abierto su hogar y su corazón a estos individuos. Había compartido comidas con ellos. Había proporcionado refugio a alguien que no tenía a dónde ir. En un giro cruel más allá de la comprensión, estas mismas personas, Monte Hayes, Rhea Asia Hollins, Trinity Walker, Dejana Abrams, Drayla Taylor, Jaliyah Burks e Isaac Pierre, fueron acusadas de conspirar para acabar con su vida. Uno de los acusados era un amigo de la infancia con el que Melanie pasaba tiempo frecuentemente. Según su madre, no eran conocidos casuales, sino personas integradas en la trama de su vida. Personas en las que confiaba, personas que sabían que estaba embarazada de mellizos, personas que habían presenciado su bondad de primera mano. La naturaleza premeditada del crimen es particularmente escalofriante. No fue un acto espontáneo desencadenado por una discusión acalorada. La evidencia sugiere que el ataque fue cuidadosamente planeado. Esta soy yo, Melanie y Honesty juntas. 3 generaciones en una foto. A ella le encantaba que usáramos atuendos a juego, recuerdos que ayudan a aliviar el dolor para Chitaka Brown, y recuerdo esos momentos. Y luego este lugar la trae de vuelta a la realidad. El cuerpo de mi hija estaba justo aquí. Todavía se pueden ver las gotas de sangre de mi hija siendo asesinada. 28 de febrero de 2023. Balas por todas partes. Aquí es donde Melanie Masai, de 21 años, dio su último aliento. Había policía por todas partes, había tantos autos. No podía llegar aquí aunque quería, pero lo que vi fue cómo la sacaban en una bolsa para cadáveres. No pude llegar a ella. La policía de Lakewood dice que Melanie fue disparada y asesinada en una emboscada. No entiendo qué llevó a 7 personas a venir aquí y simplemente dispararle a mi hija embarazada. Melanie estaba a punto de convertirse en madre nuevamente. Estaba embarazada de mellizos, nietos que Chitaka nunca llegará a conocer ni a crear recuerdos con ellos. Soy una madre en duelo. La discusión en Facebook previa al asesinato reveló amenazas crecientes contra Melanie. Luego, el 28 de febrero de 2023, el plan se ejecutó con una precisión calculada. Cuando Melanie fue dejada en su casa en la calle Sevier, el grupo estaba esperando. Uno de los atacantes presuntamente llevó 2 armas a la emboscada. A pesar del intento de Melanie de defenderse, disparando un solo tiro, fue abrumada por el ataque coordinado. Disparada múltiples veces, incluyendo en la parte trasera de la cabeza y en la pierna. ¿Qué sucede psicológicamente cuando un grupo decide cometer violencia juntos? Los expertos en dinámicas de grupo señalan varios fenómenos inquietantes. Primero está la difusión de la responsabilidad. Cada persona se siente menos responsable del resultado porque la responsabilidad se distribuye entre múltiples individuos. Segundo, está la desindividuación. Se produce una pérdida de la autoconciencia y la preocupación por el juicio en entornos de grupo. Las personas hacen cosas en grupo que nunca harían solas. En tercer lugar está el fenómeno de la polarización de grupo. Cuando individuos con puntos de vista similares discuten un tema, sus opiniones a menudo se vuelven más extremas. Estos factores psicológicos ayudan a explicar por qué 7 personas podrían participar en un acto tan horrífico, pero no lo justifican ni disminuyen el horror particular de atacar a una mujer embarazada. Melanie estaba embarazada de 4 meses de mellizos cuando fue asesinada. Su embarazo no era un secreto para los perpetradores. Sabían que no solo estaban quitando una vida, sino 3. Sabían que estaban privando a una niña de 3 años de su madre y sus hermanos. Sabían que estaban destruyendo una familia. Ella ahora tiene una hija lidiando con depresión por lo que ustedes hicieron, dijo Chitaka Brown, dirigiéndose a quienes mataron a su hija. Ella ahora tiene una madre que ustedes han destruido. La traición se agrava por un motivo que parece estar arraigado en los celos. Era una chica vibrante, extrovertida y muy independiente. Mucho de eso era celos, explicó Brown. Tenía la mentalidad correcta.
Melanie acababa de graduarse y trabajaba en una residencia de ancianos. Estaba construyendo una vida para ella y sus hijos. Estaba avanzando, y según su madre, este progreso, independencia y vitalidad podrían haber despertado resentimiento en aquellos a su alrededor que no estaban en el mismo camino. El caso de Melanie Massey nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que a veces el mayor peligro no viene de extraños, sino de aquellos a quienes hemos acogido en nuestras vidas. Subraya la sabiduría en el consejo de Chitaka Brown. Antes de dejarlos entrar en tu vida, es hora de entrevistar a las personas. Y es triste que se haya llegado a eso. En un mundo donde 7 amigos pueden ser acusados de conspirar para emboscar a una mujer embarazada, la cautela de Brown no es paranoia. Es una sabiduría ganada con esfuerzo, nacida de una pérdida inimaginable. Pasó casi un año antes de que se realizaran los primeros arrestos por el asesinato de Melanie Massey. En enero de 2024, el Departamento de Policía de Lakewood emitió órdenes de arresto para 7 personas en conexión con el asesinato, cada una buscada por asesinato en primer grado. Los arrestos no ocurrieron simultáneamente, sino que se extendieron por meses, con algunos sospechosos permaneciendo prófugos durante períodos prolongados. Para enero de 2024, 4 de los 7 sospechosos habían sido detenidos y estaban retenidos en la cárcel del condado de Jefferson. Monte Hayes, de 23 años. Rhea Asia Hollins, de 20. Trinity Walker, de 18. Dejana Abrams, de 22. Y Jaliyah Burks. Cada uno enfrentaba cargos graves, incluyendo asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado, asalto en primer grado y agravantes por crímenes violentos. El 6º sospechoso, Drayla Taylor, de 19 años, se entregó a la policía en marzo de 2024, más de un año después del asesinato de Melanie. Pero Isaac Pierre, de 23 años, el último sospechoso, permanecía prófugo. Para Chitaka Brown, esto significaba vivir con el conocimiento de que uno de los acusados de matar a su hija aún estaba libre. «Estoy tan contenta de que estos 5 estén en la cárcel», dijo Brown en febrero de 2024, cuando 2 sospechosos aún estaban prófugos. Piensan que se van a escapar, pero no lo harán. Isaac y Jaliyah serán encontrados. No tengo miedo de las personas. No tengo miedo de sus pequeñas armas. No tengo miedo de las personas porque todo lo que pueden hacer es disparar. No tengo miedo de las personas. No tengo miedo de las personas. No tengo miedo de sus pequeñas armas. No tengo miedo de las personas porque todo lo que pueden hacer es disparar. Sus palabras resultaron proféticas. El 5 de marzo de 2025, más de 2 años después del asesinato de Melanie, Isaac Pierre fue finalmente detenido en Aurora, Colorado. Con su arresto, los 7 sospechosos estaban bajo custodia, enfrentando la justicia por sus presuntos roles en el asesinato por emboscada. Dentro del Tribunal del Condado de Jefferson, los procedimientos legales han avanzado al ritmo deliberado característico del sistema de justicia estadounidense. La sala del tribunal presenta un contraste marcado con la violencia caótica del 28 de febrero de 2023. Aquí, bajo el escrutinio de la ley, cada acción es medida, cada palabra es considerada, cada decisión es documentada. Para octubre de 2024, 4 de los 7 acusados habían optado por declararse culpables en lugar de enfrentar un juicio. Rhea Asia Hollins se declaró culpable de asesinato en segundo grado con un agravante por crimen violento, mientras que otros cargos, incluido el de asesinato en primer grado, fueron desestimados. Su sentencia está programada para el 1 de mayo de 2025. Dejana Abrams se declaró culpable de asalto en segundo grado, con la sentencia fijada para el 4 de agosto de 2025. Drayla Taylor se declaró culpable de asalto en segundo grado y manipulación de evidencia física, con su próxima fecha en corte programada para el 28 de abril de 2025. Trinity Walker se declaró culpable de asalto en segundo grado, con la sentencia establecida para el 4 de agosto de 2025. Los 3 acusados restantes, Monte Hayes, Jaliyah Burks e Isaac Pierre, no se han declarado culpables y están a la espera de juicio.
El juicio de Hayes está programado para comenzar el 7 de julio de 2025, mientras que el de Burks está fijado para el 11 de agosto de 2025. Pierre, el último en ser detenido, tiene su próxima fecha en corte programada para el 31 de marzo de 2025. Para Chitaka Brown y la pequeña hija de Melanie, los procedimientos legales representan tanto un camino hacia la justicia como una reapertura prolongada de heridas. Cada comparecencia en la corte significa revivir el horror de lo que pasó en la calle Zephyr. Cada demora prolonga la ya larga espera por una resolución. «Destruiste a mi familia», dijo Brown, dirigiéndose a quienes mataron a su hija. Ninguna sentencia puede devolver a la joven madre y a sus mellizos no nacidos. Ningún procedimiento judicial puede borrar la imagen de Melanie siendo sacada en una bolsa para cadáveres, como su madre recordó con dolor. A medida que los casos avanzan en los tribunales, la familia continúa su viaje esperando justicia. Una justicia retrasada por más de 2 años de investigación, arrestos y procedimientos legales. Para ellos, cada declaración de culpabilidad y cada fecha de juicio representa otro paso en un viaje que nunca eligieron. Un viaje hacia la justicia, por necesario que sea, que nunca puede estar completo. Tras la violencia, aquellos que quedan atrás deben encontrar formas de seguir adelante mientras honran a quienes han perdido. Para Chitaka Brown, honrar a su hija Melanie Massey significa crear un memorial lleno de flores y un corazón rosa en el lugar donde la vida de su hija fue arrebatada. El memorial en la calle Zephyr es un recordatorio tangible de la vida de Melanie y de las vidas de sus mellizos no nacidos. Marca un espacio transformado por la tragedia. Una vez solo una calle residencial, ahora es terreno sagrado. Brown aún puede ver las gotas de sangre de su hija asesinada en ese lugar, un vívido recordatorio de la violencia que ocurrió. Más allá del memorial físico, Brown lleva las cenizas de su hija consigo, asegurando que Melanie permanezca cerca incluso en la muerte. Este acto de mantener a su hija cerca habla de la profundidad del amor de una madre, que trasciende incluso la finalidad de la muerte. Las ondas del asesinato de Melanie se han extendido por toda la comunidad de Lakewood. El memorial improvisado se ha convertido en un lugar de reunión para aquellos que conocían a Melanie y aquellos tocados por su historia. Miembros de la comunidad han dejado flores, notas y otros objetos conmemorativos, mostrando cómo una vida y una muerte pueden tocar a tantas otras personas. Detrás de todo el dolor y la angustia, Brown ha encontrado una nueva fuerza, informó un periódico local. Esta fuerza ha transformado a una mujer reservada en una defensora pública de la justicia. El asesinato de Melanie Massey pone de relieve varias lecciones críticas sobre la prevención de la violencia que podrían salvar vidas. Quizás la más alarmante es la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas ante la violencia. Las investigaciones muestran que el homicidio es una de las principales causas de muerte para las mujeres embarazadas en Estados Unidos. Una estadística impactante y desgarradora. El caso de Melanie, trágicamente, refuerza esta realidad. Estaba embarazada de 4 meses de mellizos cuando fue emboscada y asesinada. Una de las lecciones más vitales de este caso es la importancia crítica de tomar las amenazas en serio. Un día antes de su asesinato, Melanie documentó su miedo en mensajes de texto, escribiendo: «Estoy muy asustada. Siento que voy a morir». Hubo una discusión en Facebook donde se hicieron amenazas contra ella. Estas señales de advertencia precedieron a la violencia, presentando una oportunidad donde la intervención podría haber sido posible. Chitaka Brown, a través de su dolor, ofrece sabiduría que podría proteger a otros. Antes de dejarlos entrar en tu vida, es hora de entrevistar a las personas. Y es triste que se haya llegado a eso. Este consejo de ser cautelosos con aquellos a quienes permitimos entrar en nuestras vidas proviene de una madre que presenció cómo su hija extendió bondad a aquellos que finalmente la traicionaron con una violencia inimaginable. Su vida estuvo marcada por la bondad y la generosidad. Proporcionó refugio a una persona sin hogar,
Compartió comidas con amigos y, como describió su madre, era una persona dulce, dispuesta a quitarse la camisa para ayudar a otros. Los procedimientos legales contra los 7 individuos acusados en su asesinato están en curso. 4 se han declarado culpables de varios cargos, mientras que los 3 restantes esperan juicio. Para Chitaka Brown y la pequeña hija de Melanie, la búsqueda de justicia continúa. Un proceso que no puede compensar completamente su pérdida, pero que puede traer algo de cierre. A través de su dolor, Brown se ha convertido en una voz poderosa, transformando la tragedia personal en defensa pública. Sus palabras resuenan con dolor y resiliencia. Puede que le hayas disparado. Puede que hayas perforado la carne de mi hija, pero no le quitaste su amor ilimitado. Esta declaración captura la esencia de lo que queda después de la violencia. El amor trasciende la existencia física. El amor de Melanie vive en su hija, en la defensa de su madre, en el memorial rosa en la calle Sefr, y ahora en la conciencia que su historia trae a los problemas de prevención de la violencia. La tragedia de Melanie Massey nos recuerda la fragilidad de la vida y el impacto devastador de la violencia. Nos desafía a estar más atentos a las señales de advertencia de peligro potencial, a ser más cautelosos con quien confiamos y a ser más proactivos en buscar ayuda cuando surgen amenazas. Sobre todo, nos recuerda que detrás de cada estadística de crimen hay un ser humano, alguien amado, con sueños y significativo.